Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una revisión del manejo del nódulo tiroideo según las guías clínicas que publicó la ATA en el 2016, como fueron formuladas el año previo, están dadas como guías de la ATA en el 2015. La ATA es la Asociación Americana de Tiroides, que conjunta los esfuerzos de varios organismos. Los objetivos de esta plática van a ser mencionar la prevalencia de la enfermedad, destacar el impacto del manejo adecuado, revisar cuáles son los cambios más significativos que hemos tenido en las guías y finalmente crear un algoritmo de manejo simplificado. Esto va a ser el pivote. Si ustedes tienen necesidad de leer las guías completas, pues abajo encuentran la liga a las guías. Y bueno, podríamos empezar diciendo qué tienen de especial los nódulos tiroideos, y lo primero es mencionar que con el paso de los años hemos tenido un aumento en la incidencia anual. De los 4.9 en el 75 a los 14.3 en 2009, estamos hablando casi de una triplicación de esto. Y cuando hablamos de qué tan prevalente es en la población tener nódulos tiroideos, más o menos 5% de las mujeres van a tener nódulos palpables y el 1% de los hombres a su vez los tendrán. Si nosotros hiciéramos ultrasonido de alta definición, encontraríamos de 19 a 68% en la población general, y justamente esto es algo importante porque apenas vamos a encontrar carcinomas en una porción muy pequeñita, del 7 al 15% de ellos. Prácticamente lo que ha cambiado del 75 al 2009 es que actualmente el 39% de los carcinomas, o sea el 40% de ellos, son menores de 1 centímetro. Estamos encontrando más microcarcinomas que antes. Y bueno, si tomamos en cuenta que la neoplasia endocrina más frecuente del mundo es el cáncer de tiroides, pues eso es importante, va a ser bastante prevalente. México reporta 3.195 casos de cáncer de tiroides en el 2009, y la incidencia que tenemos es más o menos de 3 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 0.6 por 100.000 habitantes. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los cánceres más frecuentes, aquí estoy señalando los que son de cabeza y cuello. Tiroides es el que se lleva a todos de calle. Prácticamente en cabeza y cuello es el tumor más frecuente. Ahora, ya hablando en cuanto a incidencias, si se fijan, estas son las incidencias para mujeres y justo en el lugar número 10 tenemos al cáncer de tiroides. En este mapa que ustedes pueden encontrar en Globocan, encontramos cómo los países que tienen mayor prevalencia están en colores azules más oscuros y aquellos que tienen menor prevalencia los tenemos en lugares más claros. México, si se fijan, está más o menos a la mitad, lo cual no sería tan malo, pero quiero que vean el contraste que tenemos ahí y por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Cuando nosotros cambiamos este mapa por el mapa de mortalidad, nos encontramos algo que debería ser bastante alarmante. Así como tenemos nuestro país en uno de los colores intermedios, tenemos también a nuestro país en cuanto a mortalidad en uno de los colores más oscuros. Esto quiere decir que si bien no tenemos tanto cáncer de tiroides, algo está pasando, que esos pacientes con cáncer de tiroides están teniendo mortalidad. Ahora, la pregunta muy común es: ¿y ustedes como otorrinos qué rayos tienen que hacer? Bueno, las guías americanas están creadas por varios endocrinólogos que se dedican principalmente ya sea a tiroides o a cáncer de tiroides, inmunólogos, patólogos, cirujanos generales dedicados a cuello y otorrinolaringólogos que también nos dedicamos a esto cuando nuestra subespecialidad es cuello. Entonces, avanzando a lo más útil, que repito una vez más, todo lo pueden encontrar en la página de la ATA. Para empezar, antes se decía que cualquier nódulo tiroideo se debería de evaluar y actualmente coincidimos en que solamente los nódulos que son mayores de 1 centímetro deberían de ser evaluados, a menos que encontráramos que un nódulo es menor de 1 centímetro pero es sintomático o existen linfadenopatías sospechosas. Y esta es probablemente una de las cosas que los estudiantes de pregrado tienen con mayor duda. El estudio que se debe de realizar como inicial va a depender del nivel de TSH. Cuando la TSH está disminuida, es decir, cuando nosotros sospechamos de un hipertiroidismo, lo que se debe de solicitar es una gamografía, de preferencia con yodo 123, para poder ver
qué parte de la glándula está captando, si es un bocio tóxico difuso o si tenemos más bien un nódulo autónomo. Esto nos va a dar una pauta de tratamiento totalmente diferente. Entonces aquí el valor es alto. En cambio, cuando tenemos la TSH normal o alta, es decir, paciente eutiroideo o con hipotiroidismo, la gammagrafía no tiene ningún sentido. Los niveles muy elevados de TSH correlacionan con cáncer avanzado. Cuando apenas iba empezando el estudio de gammagrafía tiroidea, era muy común que se hablara de nódulos fríos y nódulos calientes y que hay que pedirle a todo mundo gammagrafía para saber qué es lo que vamos a hacer. Actualmente sabemos que es mucho mejor hacer otro tipo de estudios y vamos a hablar de eso un poquito después. Ahora, también en la actualidad una de las cosas que más se utilizan es querer encontrar un marcador tumoral que pueda decirle al paciente sin necesidad de hacer ninguna otra cosa qué es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, el más comúnmente pedido por alguien que no tiene mucha idea de qué es lo que va a hacer es la tiroglobulina. El problema con la tiroglobulina es que es un marcador creado por el tejido tiroideo. Por lo tanto, muchas enfermedades tiroideas lo producen y esto hace que no sea útil para tamizaje. Nos va a servir muchísimo para seguimiento, pero no como tamizaje. Ahora, la calcitonina ha demostrado que sí es un marcador extremadamente útil cuando estamos hablando de cáncer medular de tiroides. El problema es que requiere estimulación por pentagastrina y en el país no lo hacemos de manera frecuente esto. Los hallazgos en el PET-CT, cuando hablamos de incidentalomas, nada más una tercera parte de estos van a ser malignos. Generalmente se asocian con un SV de 6.9 o mayor. Cuando estos hallazgos son focales, lo que se necesita hacer es un ultrasonido y tomar una biopsia por aspiración con aguja fina. Cuando es difuso, solamente se solicita el ultrasonido y si no hay evidencia de nódulos, no se sugiere realizar una biopsia. Ahora, la otra cosa importante es que todos los nódulos deben ser evaluados con ultrasonido. Se ha demostrado que el ultrasonido de alta resolución es el método de elección para poder revisar cuáles son las características de estos nódulos. Y las cosas que debería de estar reportando uno de estos es, entre otras, cómo está el parénquima, si es homogéneo o heterogéneo y cuáles son las medidas del óvulo. El tamaño, que se debe de hacer en 3 dimensiones, la localización y las características del nódulo. Estas que estamos marcando aquí, si es sólido, mixto o espongiforme, cuál es su ecogenicidad, cómo están sus márgenes, si hay calcificaciones y de qué tipo son, la forma y la vascularidad son las cosas que nos van a dar pauta a una clasificación imagenológica que se llama TRADS. Pero lo importante es que todos esos nódulos deben ser evaluados con ultrasonido. Y las características que nosotros vemos en sospecha de malignidad con una especificidad bastante buena, que es el 90%, son microcalcificaciones, bordes irregulares y la forma que llamamos alta. ¿A qué nos referimos? Bueno, si nosotros vemos la primera imagen, la de la izquierda, vemos cómo hay microcalcificaciones. En la siguiente es hipoecoico, tiene algunos márgenes irregulares. En el tercero tenemos como este nódulo es más alto, tomando en cuenta la posición del transductor, que ancho. El siguiente también es hipoecoico, es irregular y en esta zona parece que está introduciéndose hacia los tejidos blandos. Aquí vemos cómo hay calcificaciones interrumpidas que está saliendo hacia los tejidos blandos y finalmente en el del lado derecho tenemos acá el nódulo, aquí tenemos a los vasos y un ganglio. Entonces cuando estamos hablando ya de unir las características, pues es algo bastante específico. Cada una de estas tiene que ser medida por su médico imagenólogo. Ahora, en cuanto a adenopatías por ultrasonido, cuando vienen acompañando a los nódulos, tenemos varias características que pueden darse como sensibilidad y especificidad. Las más específicas van a ser esos ganglios que tengan microcalcificaciones o que sean de aspecto quístico. Ganglios de aspecto quístico aunados a un nódulo tiroideo, es raro que no vayan a ser cáncer de tiroides.
Los otros son marcadores que ya hemos visto que se presentan en adenopatías que no son inflamatorias, como la vascularidad periférica, hiperecogenicidad, forma redonda y probablemente nos faltaría mencionar la pérdida del hilio.